Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien, siempre en el camino del Señor. Estamos reflexionando sobre los milagros del Señor Jesús que fueron escritos por el apóstol Juan en su Evangelio. Cuando él escribió su Evangelio, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, él publicó solo 7 milagros que hizo el Señor Jesucristo, que fueron innumerables, pero él puso 7. El Espíritu Santo lo guió a estos 7 milagros, a escribirlos, para que nosotros lo sepamos, lo aprendamos, por un motivo particular. Cada uno de ellos tiene un motivo particular para que nosotros los conozcamos. Ya llegamos al cuarto. Lo que vamos a ver hoy es el tema del cuarto milagro del Señor Jesucristo publicado en el Evangelio de Juan, que es la alimentación de los 5.000. Evidentemente 5.000 hombres, aparte eran mujeres y niños. Acá la palabra de Dios lo publica como hombres, 5.000 hombres, más sus familias. Quiere decir que en este capítulo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, está publicado este milagro. Dice que Jesús estaba haciendo señales, estaba haciendo curaciones, estaba haciendo milagros de infinidad de tipos de milagros. Pero acá ahora se presenta y va a ser un milagro extraordinario. Dice que estaba Jesús ahí con toda la gente y le dice a Felipe, al apóstol, ¿no? Felipe, le dice, ¿de dónde iremos a comprar pan para que coman estos? Está bien. En ese momento no había supermercados ni nada por el estilo. Y para alimentar esa multitud, digamos, un cálculo estimativo, 10.000 personas. Fíjense si ustedes tuvieran que darle de comer a 10.000 personas. Y el razonamiento que Felipe hizo es un razonamiento humano. Dice así, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuánto eran 200 denarios? 200 denarios eran 200 días de labores. Es lo que ganaría un operario en 200 días. ¿Cuánto podría ser? No sé, cada país tiene su moneda, cada país gana de una manera distinta, pero hagamos un cálculo digamos, rápido, ¿no es cierto?, para hacerlo rápido. Digamos que uno ganaría 50 euros, digamos, al día, ¿no es cierto? En algunos lugares tanto, en otros lugares nada. Y 200, ¿cuánto sería? No sería tantísimo como para que pudieran alimentar más o menos 20.000 personas. Y este era un razonamiento lógico que lo hizo Felipe. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a toda esta cantidad de gente? Uno de sus discípulos, sea otro, Andrés, ¿recuerdan a Andrés, el hermano de Pedro, no? Dijo, aquí hay un muchacho, hay un niño ahí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanta? Había un muchachito allí que su mamá quizá le dio la comida, ¿no? Y eran 5 panes de cebada. El pan de cebada era para los más pobres, ¿no? Y 2 pececitos, que eran peces chicos, dos pececillos. ¿Qué es para tanta gente? Entonces Jesús dijo,
hacer recostar la gente, porque había mucho pasto, mucha hierba en ese momento. Recuerdan ustedes el Salmo, ¿no? En que el buen pastor nos llevará a lugares donde hay hierba hermosa o preciosa. Bueno, el Señor Jesucristo los hizo recostar en la hierba. ¿Por qué? Y aclara acá que había mucha hierba en aquel lugar. No nos olvidemos que estamos hablando de una zona normalmente árida, ¿eh? Pero allí había mucho pasto. Y hicieron recostar en número de 5.000 varones. O sea, hicieron la cuenta sobre los varones. Pero estaban las mujeres, los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, interesante, ¿eh? El Señor Jesús da gracias a Él mismo. Es interesante esto, ¿no? Y les repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, le dio los peces, el pan, los partió y lo iba partiendo. Eran 5, pero de pronto empezó a partir, a partir, a partir y seguían los panes, seguían los peces, ¿no? Y cuando se hubieran saciado, totalmente saciado, ¿entendieron ustedes lo que es estar saciado, no? Cuando ya uno no puede más, le dijo a su discípulo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. 12 cestas. Imagínense ustedes, cestas grandes, 12 cestas. Y dice, de los 5 panes de cebada que sobraron y de los pescaditos. Interesante esto, ¿no? Y 12 cestas llenaron de todo lo que sobraron de los panes y los peces, para que no se pierda nada. Fíjense en que acá hay un modelo de cómo es la iglesia. Fíjense en cómo es la iglesia acá. Jesús da a sus discípulos. Jesús da a sus apóstoles, a sus discípulos. Y sus discípulos lo reparten. En la iglesia, el Evangelio. El Evangelio. Y lo que el Señor da no se pierde nada. Aún es súper abundante. Todo empezó con 5 panes y 2 peces. Ahora tenemos 12 cestas llenas. Bueno, entonces, ¿cuál es la reflexión acá? ¿Qué reflexión podemos hacer acá? La reflexión número 1, que el Señor Jesús tiene poder para multiplicar. Él multiplica. Y después, que es poderoso. ¿Qué podemos decir ahí? Empezó con 7 elementos y terminó con miles. Él multiplica, tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que quiero explicarles. Si ustedes que me están viendo en esta oportunidad, si el Señor hizo que ustedes hayan llegado a Internet o a YouTube o a cualquier sitio donde ustedes están viendo estas reflexiones que estamos haciendo, y el Señor se los hace escuchar a ustedes, consideren que esto no es una casualidad, sino que el Señor dispuso todas las cosas para que ustedes escucharan este mensaje. El mensaje es muy simple. El Señor Jesús es poderoso y tiene poder para hacer todo. Nos demostró en las bodas de Canaán que tiene poder para cambiar el agua en vino. Nos demostró que Él puede curar a distancia cuando curó al hijo del noble. Nos demostró que Él tiene poder para curar aún gente que no tiene fe y que no lo conoce, porque curó al paralítico que no lo conocía, Jesús. Y tiene poder también sobre los alimentos
Él puede dar todo a quien quiere y como quiere. Si tú no lo conoces a Jesús, lo debes conocer. ¿Cómo? Que le debes pedir a Jesús que, que lo conozcas. Debe pedir al Señor que te salve, que te haga conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hazlo. Si tú tienes necesidades, ¿a quién otro ir? Fíjense en lo que dijo Felipe, el razonamiento nuestro. Es decir, tengo esta dificultad, no hay nadie que me la pueda resolver. ¿Y Jesús qué le dijo? No, yo lo puedo resolver, dijo el Señor Jesús. Y lo resolvió. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje fundamental. Que el Señor los bendiga y que puedan seguir adelante bien, siempre buscando la gloria del Señor Jesucristo. Un abrazo a todos. Me llamo Alberto.